Una joven fue humillada durante años por su familia millonaria, pero cuando descubren que la abuela le dejó toda la herencia, quedaron aterrorizados ante lo que hizo. Antes de empezar me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo, y recordarte que he sacado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras, gracias. Alma nació en una familia opulenta, rodeada de lujos, en una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Desde pequeña, el contraste entre su mundo y el mundo exterior le resultaba evidente. Pero a pesar de tenerlo todo, Alma nunca fue verdaderamente feliz. Su familia, aunque rica, carecía de cualquier muestra de amor o empatía. Desde su niñez, fue vista como la oveja negra, alguien diferente en una familia que valoraba la imagen, el poder y las apariencias sobre cualquier otra cosa. Sus padres, Carla y Esteban, nunca entendieron la sensibilidad de Alma. Mientras que su hermana mayor, Lucía, encarnaba el orgullo y la ambición de la familia, Alma era vista como una decepción. Amaba leer, pintar y ayudar a los menos afortunados, algo que su familia consideraba una debilidad. Sus padres estaban convencidos de que su hermana Lucía sería la heredera de la fortuna familiar, la que continuaría con el legado. Alma, en cambio, se convirtió en un blanco constante de comentarios crueles y desprecios. ¿Por qué no eres más como tu hermana?, le decía su madre constantemente. Lucía tiene clase, presencia, estilo. Tú solo tienes ese aire de tristeza y debilidad que a nadie le importa. Lucía, su hermana mayor, también se unió a las burlas y maltratos. Con una sonrisa maliciosa, le hacía comentarios hirientes cada vez que tenía oportunidad. Lucía había aprendido que, en esa familia, la empatía y la sensibilidad eran defectos, y se aseguraba de recordarle a Alma su lugar en el mundo, uno de invisibilidad y desprecio. Cada vez que Alma intentaba expresar sus sentimientos, era silenciada o ridiculizada. Se refugiaba en sus libros, en el jardín y en su propio mundo interior, un lugar donde sus pensamientos y sentimientos tenían valor. Sin embargo, había una persona en su vida que siempre la trató con ternura, su abuela Soledad. A pesar de ser una mujer que había vivido rodeada de lujos, Soledad tenía una sabiduría y una compasión que contrastaban fuertemente con la frialdad del resto de la familia. A menudo se encontraba en el jardín, observando a su nieta leer bajo los árboles, y en esos momentos, Soledad veía en Alma una luz especial, algo que la familia era incapaz de entender. Eres diferente, Alma, y eso es lo mejor de ti, le decía la abuela con dulzura. No cambies nunca, querida. El mundo necesita más personas como tú. Alma y su abuela Soledad pasaban largas tardes conversando. Su abuela le enseñó el valor de la humildad y la generosidad, le hablaba sobre la vida, sobre la importancia de ser uno mismo y sobre el verdadero valor de la bondad. Para Alma, Soledad no solo era una figura materna, sino también un refugio y un ejemplo. Sabía que era la única persona que la amaba genuinamente, sin condiciones, y que veía en ella algo más allá de su aspecto o de las expectativas familiares. Con el paso de los años, la salud de Soledad empezó a deteriorarse. Alma se convirtió en su cuidadora principal, renunciando a muchas actividades para estar junto a su abuela, quien dependía cada vez más de ella. El resto de la familia apenas se acercaba, para ellos, Soledad era solo una anciana con una fortuna sustancial, alguien que merecía atención solo para mantener las apariencias y asegurarse un lugar en el testamento. Carla, Esteban y Lucía hacían visitas ocasionales, solo cuando había invitados importantes o reuniones en las que les convenía mostrarse como una familia unida. Durante esas visitas, Alma era tratada como una sirvienta. Lucía le ordenaba que le trajera café, mientras sus padres la miraban con desdén, considerándola poco menos que una molestia. Para ellos, el hecho de que Alma pasara tiempo con la abuela no era más que una demostración de su falta de ambición y de su incapacidad para destacar en la vida social que tanto valoraban. Sin embargo, Alma encontraba consuelo en el tiempo que pasaba con Soledad. A pesar de las críticas, ella sabía que el amor y la gratitud que sentía por su abuela eran sinceros, y no necesitaba la aprobación de nadie para quedarse a su lado. El tiempo pasó, y un día, Soledad falleció. La noticia sumió a Alma en una tristeza profunda. Había perdido a su único apoyo, a la única persona que la entendía y la valoraba. En el funeral,
Mientras el resto de la familia mantenía una fachada de respeto, Alma lloraba en silencio, recordando los momentos de ternura y sabiduría compartidos con su abuela. Sabía que, sin Soledad, su vida en aquella familia sería aún más difícil, y el futuro la llenaba de incertidumbre. Días después, toda la familia se reunió para la lectura del testamento. Carla y Esteban estaban seguros de que, como los hijos mayores, recibirían la mayor parte de la fortuna. Lucía, acostumbrada a ser la preferida, también se veía como la principal heredera. Alma, en cambio, estaba resignada a recibir nada o muy poco, sabiendo que para su familia ella nunca fue más que un estorbo. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, el aire en la sala estaba cargado de tensión. Y entonces, ocurrió lo inesperado, el testamento declaraba que toda la fortuna, incluyendo la mansión, las cuentas bancarias y las propiedades, era para Alma. La sala se llenó de incredulidad y asombro. Carla y Esteban, que siempre habían tratado a Alma con desprecio, no podían creerlo. Lucía, quien se había considerado siempre la favorita, quedó en estado de shock, y el desprecio en sus ojos se transformó rápidamente en odio y resentimiento. «Esto debe ser una equivocación, seguro que hay un error», exclamó Carla, mirando al abogado con desesperación. Pero el abogado aseguró que todo estaba en regla. Soledad, en una decisión consciente y bien pensada, había dejado todo a Alma, quien era, según el testamento, la única persona de la familia con un corazón noble y una integridad que la abuela Soledad valoraba profundamente. La furia de Carla y Esteban era evidente. Se pusieron de pie y se dirigieron a Alma con palabras cargadas de veneno. «Tú no eres más que una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?», le dijo su madre con una expresión de ira que Alma nunca había visto. Lucía, por su parte, no podía ocultar el odio en su mirada. «Nunca te mereciste nada de esto», le escupió. «No tienes idea de cómo manejar una fortuna. No vas a durar ni un año». Alma escuchó sus palabras en silencio, recordando cada momento de humillación, cada desprecio, cada comentario cruel. Sin embargo, no reaccionó con rabia, en cambio, su rostro mostraba una calma que desconcertó a todos. Entonces, con voz serena, les anunció algo que los dejó aún más atónitos. «No quiero la herencia para enriquecerme. Mi abuela me enseñó el verdadero valor de la vida, y este dinero no va a ir a mis manos», les dijo. «He decidido crear una fundación en su nombre, para ayudar a quienes realmente lo necesitan, aquellos que no tienen nada y que jamás podrían acceder a una vida como esta». La familia estaba en shock, sin poder creer lo que oían. Alma les explicó que la mansión sería transformada en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad, un lugar donde recibirían apoyo y capacitación para reconstruir sus vidas. La fortuna restante se destinaría a financiar programas de educación y recursos para comunidades desfavorecidas. «Esta es la única manera en que puedo honrar a mi abuela», dijo Alma con una paz que ellos jamás entendieron. «Ella me enseñó que la riqueza no tiene sentido si no se usa para hacer el bien». Los días que siguieron fueron un torbellino de demandas y amenazas. Su familia intentó presionarla, incluso manipularla, pero Alma se mantuvo firme. Los abogados hicieron su trabajo, y legalmente la herencia fue entregada a la Fundación de Soledad. El día en que la mansión fue transformada oficialmente en un refugio, Alma observó cómo su familia salía de la casa con el rostro desencajado, conscientes de que su estilo de vida había terminado. Carla, Esteban y Lucía nunca se lo perdonaron, y los lazos con Alma se rompieron para siempre. Alma, en cambio, encontró en su decisión una paz y una felicidad que jamás había experimentado. Con cada mujer y cada niño que encontraba un nuevo hogar y una oportunidad en aquel refugio, sentía que el legado de su abuela vivía en cada sonrisa y en cada historia de superación. Desde ese día, Alma fue conocida no por la fortuna que una vez tuvo, sino por el impacto que su compasión y su generosidad dejaron en quienes realmente la necesitaban. Y en su corazón, supo que la verdadera riqueza era la paz de haber transformado el dolor en algo infinitamente más valioso que el dinero, la esperanza de un mundo más justo y lleno de amor. Una madre pobre vendió su casa para pagar los estudios de su hija. Años después, la hija regresó con un extraño, y al ver quién era,
La madre quedó en shock. Antes de empezar, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo y recordarte que he sacado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras. Me haría ilusión que le eches un vistazo. Gracias. En un pequeño y tranquilo pueblo vivía Rosa, una mujer de espíritu inquebrantable, humilde y generosa, cuya única riqueza era el amor que sentía por su hija, Lucía. Rosa había pasado toda su vida trabajando en el mercado local vendiendo frutas y verduras que cultivaba con sus propias manos en un pequeño huerto. No tenía lujos ni ambiciones materiales. Su única aspiración era ver a Lucía alcanzar sus sueños y encontrar la felicidad que ella misma, por sus circunstancias, nunca había podido experimentar. Desde que Lucía era una niña, Rosa había notado su amor por el estudio, su inteligencia brillante y su curiosidad por el mundo que la rodeaba. La veía pasar largas horas leyendo libros de la biblioteca del pueblo, resolviendo problemas matemáticos y soñando con una vida diferente. Lucía soñaba con ser doctora, con sanar a la gente, y cada vez que mencionaba sus sueños, los ojos de Rosa brillaban, llenos de orgullo y ternura. Lucía creció, y con su dedicación fue destacando cada vez más en la escuela. Siempre estaba entre los primeros lugares, y sus profesores no dudaban en decirle a Rosa que su hija era especial, que tenía un futuro brillante por delante si alguien le diera la oportunidad de desarrollarse. Lucía continuaba ayudando a su madre en el mercado después de la escuela, y cada vez que se sentaba en el suelo junto a las cajas de frutas a estudiar, Rosa no podía evitar pensar que su hija merecía algo mejor que esa vida de pobreza. El día que Lucía se graduó de la secundaria, recibió una noticia que cambiaría sus vidas. Había sido aceptada en una prestigiosa universidad de la ciudad para estudiar medicina. A pesar de la humildad de su origen, su excelente desempeño académico había llamado la atención de los maestros y directivos, y le ofrecieron un lugar en un programa muy competitivo. Lucía estaba emocionada y agradecida, y Rosa lloraba de felicidad, pero mientras su hija celebraba con ilusiones renovadas, en su corazón empezaba a crecer una sombra de preocupación. Rosa sabía que el acceso a la universidad no era el único obstáculo. La educación de Lucía en la ciudad requeriría una cantidad de dinero que ella simplemente no tenía. Sin embargo, ver la sonrisa de su hija y saber que su sueño estaba tan cerca la llenaban de determinación. En los días siguientes, Rosa intentó buscar una solución, vendiendo todo lo que podía y trabajando más horas en el mercado. Llegaba a casa agotada, sus manos endurecidas y su salud cada vez más delicada, pero no lograba reunir el dinero suficiente para pagar la matrícula y los gastos de Lucía en la ciudad. Finalmente, una noche, mientras miraba las paredes de su pequeña casa, llena de recuerdos de una vida de sacrificio y amor, Rosa tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. Vendería su casa. Sabía que quedarse sin un techo significaba enfrentar la inestabilidad y la incertidumbre, pero para ella, el sueño de Lucía valía cualquier sacrificio. Esa casa, con sus paredes desgastadas y techos llenos de goteras, era el único refugio que tenían, pero Rosa estaba dispuesta a dejarlo todo por darle a su hija una oportunidad de triunfar en la vida. Después de muchos trámites y con el dolor de despedirse de su hogar, Rosa logró vender la casa. Con el dinero que obtuvo, cubrió la matrícula de Lucía y le entregó algo de dinero para que se instalara en la ciudad. En la terminal de autobuses, madre e hija se abrazaron con lágrimas en los ojos. Lucía lloraba, llena de gratitud, mientras Rosa le pedía que no se preocupara por ella, que se concentrara en sus estudios y que persiguiera su sueño con toda su energía. «Te quiero, mamá. Prometo que regresaré y que haré realidad todo lo que soñamos juntas», le dijo Lucía. Y con esas palabras se despidieron, sin saber cuánto cambiarían sus vidas en los años que vendrían. La vida para Rosa se volvió cada vez más dura. Sin una casa donde quedarse, comenzó a vivir de alquiler en habitaciones pequeñas y compartidas, moviéndose de un lugar a otro cuando el dinero escaseaba. Su salud, que ya estaba algo debilitada, se fue deteriorando poco a poco, pero nunca se quejó. Trabajaba largas horas en el mercado con la esperanza de poder ahorrar un poco para los días más difíciles, aunque casi todo lo que ganaba se iba en sobrevivir.
No obstante, cada vez que Lucía la llamaba, ella le aseguraba que todo estaba bien, que no se preocupara y que siguiera adelante con sus estudios. Por su parte, Lucía también enfrentaba sus propios desafíos en la ciudad. La carrera de medicina era ardua y exigente, y aunque extrañaba a su madre y su hogar, se dedicaba con todas sus fuerzas. Sabía que cada libro que leía y cada examen que aprobaba eran frutos del sacrificio de su madre, y no quería defraudarla. Durante años, Lucía trabajó sin descanso, compaginando sus estudios con pequeños trabajos que le ayudaban a mantenerse y a enviar algo de dinero a Rosa cuando podía. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Lucía terminó su carrera y comenzó a trabajar en un hospital. Con su talento y dedicación, pronto fue reconocida en su área, y su vida cambió de manera significativa. Ahora tenía los medios para vivir dignamente y para cumplir la promesa que había hecho a su madre tantos años atrás. Decidió regresar al pueblo y reencontrarse con ella, pero no quiso ir sola. Durante su tiempo en la universidad, había conocido a un hombre muy especial, el doctor Álvaro, un renombrado médico que, además de ser su mentor, se había convertido en una figura paternal para ella. Él había sido testigo de su historia, de los sacrificios que había hecho su madre para que ella pudiera estudiar, y se sintió profundamente conmovido. Así, cuando Lucía le propuso que la acompañara al pueblo, él aceptó de inmediato, con una sorpresa especial preparada. Lucía y el doctor Álvaro llegaron al pueblo en una tarde tranquila. Cuando Lucía vio el mercado donde su madre aún trabajaba, no pudo contener la emoción. Observó a su madre desde lejos, la mujer que tanto había dado por ella, y por un momento, fue la misma niña que vendía frutas a su lado. Rosa la miró sin reconocerla al instante. Veía a una mujer adulta, vestida con una bata blanca y una sonrisa orgullosa, y tardó unos segundos en darse cuenta de que esa persona era su hija. Corrieron una hacia la otra y se abrazaron. Rosa lloraba, acariciando el rostro de Lucía, mientras ésta le susurraba que todo había valido la pena. Entonces, Lucía tomó la mano de su madre y le presentó al doctor Álvaro, quien la miró con una sonrisa cálida y le explicó que, como gesto de gratitud y admiración, había decidido darle un regalo especial: una casa nueva. Rosa quedó sin palabras. El shock de la noticia la dejó inmóvil, pero al ver la sinceridad en los ojos de aquel hombre, comenzó a llorar de agradecimiento. La nueva casa era un hogar cálido y acogedor, con espacio para ambas y la promesa de una vida diferente. Desde ese día, Rosa y Lucía vivieron juntas, disfrutando de los frutos de su sacrificio y del amor incondicional que las había mantenido unidas a pesar de todas las dificultades. Rosa, en su vejez, descansaba tranquila, llena de orgullo y paz, sabiendo que su sacrificio había permitido que su hija alcanzara sus sueños y regresara, tal como le había prometido, para cuidarla y devolverle todo el amor que le había entregado a lo largo de los años.